un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 28 de julio lo vamos a compartir con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, con el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán. Con ellos entonces compartimos, conversamos y ellos debaten en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hay varios temas ahí dando vuelta que desde hace varios días, como esto de el mecanismo de compensación para las municipalidades, a propósito, ¿no es cierto?, de la mega reforma y el artículo donde se termina con de cobrar las contribuciones a los adultos, a las personas mayores de 65 años. Todavía no se ponen de acuerdo. Recordemos que esto se tiene que votar el próximo 4 de agosto en el Senado, y el gobierno está explorando tal vez una otra solución si es que no se aprobara o no se llega a un acuerdo, que es compensar a los municipios con recursos del presupuesto del 2027. Pero desde el Partido Republicano les piden al gobierno zanjar el tema ahora, ¿no es cierto? Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, ya llevamos varios días, ya llega a aburrir este asunto. ¿Qué posibilidades tienen ustedes de influir, de hacer algo en la decisión que se llegara a tomar por parte del gobierno si esta fórmula no prospera? Hola, buenos días Cecilia, buenos días a los demás panelistas. A ver, yo quiero señalar lo siguiente. Yo creo que ya el acuerdo está. O sea, lo que nosotros aprobamos en las conclusiones de la comisión mixta es fruto de un análisis que hizo el gobierno para mejorar la propuesta inicial que había en el proyecto. El proyecto, a ver, retrayéndonos un segundito, nuestra promesa electoral fue siempre condonar las contribuciones partiendo por las de los adultos mayores, o sea, eximir de contribuciones partiendo por las de los adultos mayores con una compensación a los municipios. Esa fue la promesa que se hizo en campaña. Y en el fondo esto se cumple hoy día, ya básicamente a través de lo que se hizo originalmente en el proyecto, que era compensar los ingresos que se dejaban de percibir en el Fondo Común Municipal. Posteriormente, algunos alcaldes señalaron que habían recursos propios en sus municipios que también les afectaban. El gobierno escuchó y accedió también a mantener la situación tal cual ocurre hoy día con los ingresos del Fondo Común y los de las propias los ingresos 80 propios de los mil municipios. Millones de entrega directa a los municipios. Exactamente, Ya. a los que dejan de percibir ingresos propios. Y hasta ahí, listo. Pero lo que ocurre es que ahora se les afiló el colmillo, particularmente a los municipios gobernados por alcaldes de izquierda. Entonces dijeron, no, pues, esa plata, que era ingresos de los municipios que tenían estos ingresos propios, páselas también al Fondo Común Municipal y distribuyámosla entre todos. Y no es así, ese nunca fue el espíritu. El espíritu era mantener la situación tal cual. Entonces, hoy día lo que está pasando simplemente es una cosa. Acá hay una compensación que ofreció el gobierno y es la única oferta que hay. Y nosotros, personalmente, se lo digo claramente. Esto está aprobado en la Cámara y está pendiente en el Senado. Yo lo que le recomendaría a los alcaldes de izquierda es que comiencen a llamar a sus senadores y se consigan los votos. Porque si no se quedan sin compensación. Del lado nuestro ya fuimos bastante claros y también lo conversé privadamente con el ministro, que lo hago público. Le dije que nosotros, esta situación ya fue compleja. Piense usted que el Partido Nacional Libertario ya lo votó en contra. Hay 2 diputados, hay 2 senadores de la UDI que también están en duda y no sabemos el resto. La senadora Vanessa Kaiser va a votar en contra. Por lo tanto, del lado nuestro ya el tema está tambaleando. Si quieren seguir estirando el elástico, se va a romper y se van a quedar sin compensación. Y la discusión no va a ser una ley corta como lo que dijo una diputada por ahí, que esto es una ley cortita para entregarle, no. Vamos a conversar realmente cómo queremos que funcionen los municipios con una ley larga y bastante larga. A ver, si se corta el elástico se quedan sin pan ni pedazo, quiere decir usted, diputado, dicho en lenguaje coloquial. El tema es, cuando usted dice se le afiló el colmillo, el tema que se cuestiona es cómo se financia esto, que es con impuestos generales. A ver, Raúl Soto, que estuvo en la reunión ayer, igual que Lautaro, ¿no? Tengo entendido, con alcaldes, y cuál es la opinión desde el PPD, ¿y qué le responde ahí a Agustín Romero? Bueno, primero que
es difícil avanzar con amenaza, con ese tono amenazante con el cual plantea el diputado Romero que los municipios van a quedar desfinanciados si es que no hacen lo que el gobierno quiere, digamos. La verdad bueno, que, lo dijo el ministro Quirós, o sea, si no les gusta, bueno, no hay compensación. Bueno, está bien, pues veamos qué ocurre. Yo creo que estamos en una situación donde la prueba de fuego que tiene el gobierno, la prueba de fuego que tiene el ministro Alvarado y el ministro Quirós es demostrarle al país si van a ser capaces o no de construir un acuerdo transversal en esta última etapa de la mega reforma respecto del financiamiento de los municipios. Si son capaces, evidentemente que eso da muestra de una verdadera voluntad de diálogo, y si no, eso va a quedar evidentemente como meras palabras en el aire que nunca se tradujeron en algo concreto, ¿no? Y acá no se trata de alcaldes de izquierda o alcaldes de derecha. Las comunas, los vecinos de las comunas no tienen color político, tienen distintas sensibilidades y todos merecen la misma atención y preocupación de parte del Estado. Sí, a ver. Entonces sí, déjeme cerrar la idea, porque acá hizo un emplazamiento a alcaldes o a comunas de un color político u otro, y la verdad que no es así. La verdad que las comunas pequeñas, las comunas rurales, las comunas medianas, las comunas más pobres de nuestro país están en manos tanto de alcaldes de derecha como de izquierda. Y esas son las que se ven afectadas. Con la fórmula que hay hoy día, se castiga a esas comunas pequeñas, se castiga a esas comunas rurales y se beneficia con recursos de todos los chilenos a las ciudades más grandes, especialmente las del sector oriente de Santiago. Es decir, cuando Las Condes va a recibir 13.000 millones versus 3 millones de San Ramón, 4 millones de Lo Prado y 5 millones de Los Espejos, evidentemente que hay una situación de desproporción, de desigualdad y de inequidad que merece ser conversada y abordada, ¿no? Entonces, acá lo que se ha planteado es simplemente que los recursos de todos los chilenos que se van a poner para compensar a los municipios por lo que van a dejar de percibir por concepto de contribuciones que propuso este gobierno, no los alcaldes, bueno, que se distribuyan de manera equitativa para todos los municipios y con requisitos que permitan que todos ellos puedan acceder en igualdad de condiciones. A mí me parece que es de absoluto sentido común. A ver, pero eso se ha conversado mucho, se sabe, Raúl, pero bueno, en concreto, esto va a pasar lo que decía, puede llegar a pasar lo que decía el diputado Romero en el Senado. Ahora, esas comunas reciben más porque reciben proporcional a lo que dejan de recibir, ¿no es cierto? Porque en esas comunas se reciben más recursos por las contribuciones, puesto que ahí están concentrados las personas de mayores recursos y viviendas de mayor valor. Entonces eso hay que compensarlo con los recursos que paga el IVA. La gente que vive en San Ramón, que vive en Lo Prado, que vive en Los Espejos, que va a comprar el pan al almacén de la esquina, tiene que pagar con sus impuestos, ¿verdad?, la baja en las contribuciones del vecino de Las Condes, que va a dejar de pagar las contribuciones por su vivienda. Ese es el problema de fondo. Bueno, ¿no? Pero pero Cecilia, 30 segundos, es que hay cosas que son imprecisas que no las puedo dejar pasar. Las comunas más pobres, ya las que tienen menos recursos, son absolutamente receptoras del Fondo Común Municipal, y eso el gobierno lo compensó desde el primer minuto. Aquí son los alcaldes de izquierda, perdone que aunque le moleste a don Raúl, los alcaldes de izquierda los que me dieron este ingrediente respecto a recursos que nunca han estado en el Fondo Común Municipal. Eran recursos de contribuciones que eran propios de los municipios que tienen más recursos. Aquí se le está mintiendo a la gente. Las comunas más pobres tienen los recursos asegurados desde el principio de esta reforma. Son los alcaldes de izquierda, porque así es, los que han agregado recursos que nunca tuvieron esos municipios, que nunca tuvo el Fondo Común Municipal para agrandar este Fondo Común. Y por lo tanto, la discusión hoy día, el problema de que se queden sin compensación es culpa de ellos, claro, no de las comunas más pobres. Hay 110.000 millones para el Fondo Común Municipal, ok. Y aparte, asegurado. Y los 80.000 millones, eso de entrega directa a los municipios, que es lo que eran de los municipios que tienen más recursos, no eran del Fondo Común Municipal, pero ahora sí ellos lo quieren acá.
Ellos lo quieren Agustín, acá. yo creo que el tema es la controversia está en cómo se financian esos 80.000 millones, ¿no? Ahora, cuando dicen que Raúl Soto dice no es de izquierda o derecha, efectivamente la Asociación de Municipalidades está entre derechas e izquierda. Ahora, hay un alcalde ayer, no recuerdo de qué comuna, que es que no es de izquierda y que también no estaba de acuerdo con la fórmula. El alcalde de Independencia. De Independencia, exactamente. A ver, de la UDI. Exactamente. A ver, Lautaro, que si podemos, brevemente, por favor, porque el tema lo hemos conversado tanto, ¿qué hacer en esta disyuntiva? A ver, lo primero que llama la atención, y antes, bueno, saludarte, Cecilia, y saludar a los panelistas, es el tono que toma este diálogo en una forma en que no hay posibilidad de movimiento. Por consiguiente, cualquier ejercicio de intercambio es casi ocioso. Y la formulación que hay detrás, por aquí no se toma en cuenta, ¿para qué existen los tributos? ¿Por qué se pagan impuestos? Porque una forma que tiene el Estado, cualquiera sea quien lo gobierne, de recibir ingresos para aplicarlo en políticas públicas. Y eso significa, y tiene por nombre, en forma indirecta, redistribución de la riqueza. Lo que está pasando aquí, desaparece ese factor valórico en lo que es abordar el tema de desarrollo país, incluyendo a los más pobres, sean de la izquierda o muy de la izquierda o no sean de la izquierda, pero son ciudadanos, son habitantes, merecen ser considerados. Una desconsideración absoluta, porque todos saben que son los que van a pagar la cuenta por la vía de pagar impuestos, de la ausencia de una redistribución a propósito de quienes más tienen. A nadie le está cobrando, o nadie le cobraba, digamos, recursos por vivienda a quien no correspondía que la pagaran. Bueno, ahora hay un doble beneficio, digamos. No pagan, y sus municipios donde viven y habitan y tienen esas construcciones, son beneficiadas, digamos, y protegidas porque hay una mirada, yo diría, absolutamente clasista, a favor del sector más acomodado. No importa las consecuencias que paguen los de abajo. Bueno, eso lo pagan entre todos. Entonces, ahí hay un tema que está orientando estas políticas. Ahora, viene luego el diálogo, si hay un espacio de diálogo. Y si no les gusta, bien, digamos, tomen sus cosas y sigan caminando. Ojo con eso, es muy provocador. No con quien estamos en un diálogo político, estamos preparados para eso y mucho más, digamos, sino para la gente que escucha estos programas, se siente desprotegido. Y lo estamos diciendo en una coyuntura, no era obligatorio, una coyuntura que es la catástrofe natural que tiene colapsada distintas ciudades y que sigue avanzando. Entonces, ¿cómo se siente la gente? ¿Qué Estado lo protege? Cuando al final esto tiene una sola mirada y no hay, se negaron, por ejemplo, a integrar una política que aborde con prontitud el tema de poner al día las regiones de Coquimbo, Atacama, dada la catástrofe natural. Bueno, entonces, yo estoy muy consciente que lo que están proponiendo los alcaldes llamados de oposición, pero son alcaldes de comunas, se llamen así o no, son alcaldes que están representando los intereses de su vecindad en buena hora, en forma responsable, consecuente, comprometida a su palabra, lo están haciendo, así sean los más humildes. Lautaro, pero ¿cómo se explica que a un grupo, la mayoría de la asociación de alcaldes, de municipalidades, que se votó esto y hay mayoría de derecha, están de acuerdo y ellos son alcaldes de distintas comunas? Mira, lo digo con todo respeto, porque el tono que aquí escuchamos, pero también escuchamos a los ministros, está orientando una movilidad posible de actuar en consecuencia muy básica y casi inexistente. ¿Cómo? A ver, en palabras fáciles, ¿cómo se explica que alcaldes que son de comunas más desfavorecidas estén de acuerdo con esto? Estoy diciendo, yo creo que se centralizó esto desde el punto de vista de la adhesión política o no. Okay. Al final los alcaldes son una representación no es la masa de pueblo a pueblo. Pero bueno, ellos representan, pero también tienen un conflicto, cuál es la orientación que le entregan para que
sí o sí esto sigue avanzando, porque al final, digamos, es la panacea, no sé, van a descubrir un mundo distinto al que tiene, y eso no es así. A propósito de la reconstrucción, agrego otra información. El ministro Alvarado, el ministro del Interior y vocero también, ¿no es cierto?, dijo que le dijo no a esta exigencia para incluir reconstrucción de Coquimbo en el megaproyecto, que por ejemplo es una demanda del senador Matías Walker para votar a favor. No existe ninguna opción, dijo, el gobierno tiene un compromiso para disponer de todos los recursos que sean necesarios para reparar los daños, compensar la familia, pero no hay posibilidad de que entre en este proyecto de reconstrucción. Ese es otro elemento más que se suma al debate, ¿no? A ver, Jorge Guzmán, diputado de Evópoli, ¿cuál es la postura acá? A ver, varias cosas. Primero, saludarte, Cecilia, saludar a los panelistas. Y tú iniciabas diciendo, ya cansa este tema. Y sí. La verdad que en lo personal cansa también la deshonestidad con la cual se abordan los temas. Y hagamos un poquito de historia de este proyecto. Cuando el proyecto parte y se habla de la condonación o el dejar de cobrar contribución a las personas mayores de 65 años, inmediatamente surge una voz desde el mundo del municipalismo diciendo, bueno, ¿y quién compensa la baja de ingresos que vamos a tener respecto de este dejar de pagar contribuciones? Y desde ahí se aferran principalmente los parlamentarios de izquierda para poder criticar el proyecto. Entonces se surge una crítica generalizada respecto de cómo se compensa esta baja de ingresos. Y se busca una solución. Podemos compartir o no la solución, pero se busca una solución. Y finalmente hoy día salen a criticar esa solución diciendo no, que la compensación en la práctica se va a pagar con impuestos generales. Yo no sé de dónde más se puede pagar una compensación con recursos públicos, en desmedro de las personas que van a financiar Guzmán, finalmente esto. Si quedó claro, si el tema no son los 110.000 millones del Fondo Común, sino los 80.000 millones de entrega directa a los municipios. Lo que yo te quiero plantear es que aquí se están tratando de aferrar a cualquier cosa para criticar un proyecto. Okay. Entonces ahora resulta que, una propuesta de Matías Walker, pero lo acaba de decir también Lautaro, cómo lo que está viviendo la región de Coquimbo también tiene que ver hoy día con el proyecto de reconstrucción. Entonces, finalmente cualquier cosa que esté disponible para poder obstruir, para poder obstaculizar, para poder perjudicar el avance legislativo, el avance de una propuesta del gobierno, es viable para la gente de oposición. Y a mí me parece que es deshonesto, finalmente es deshonesto, no es sincero. No están pensando en las personas, sino que están pensando en cómo le ponen trabas, palo en la rueda al avance legislativo y cómo en definitiva tratan de ganar un punto político que a mi juicio es bastante deshonesto con Chile. No es deshonesto con el debate, sino que es deshonesto con Chile. Entonces yo invito, y la verdad que yo puedo entender el punto respecto si es legítimo o no financiar a las comunas más altas respecto de lo que van a dejar de percibir con esta baja de ingresos con impuestos generales, y lo considero válido. Pero ¿por qué si ellos mismos exigieron una compensación, hoy día son ellos mismos quienes critican la modalidad de compensación? Entonces de verdad que creo que traban y buscan de cualquier modo obstruir el avance legislativo en temas que finalmente tienen que ir cerrándose y resolviéndose. Raúl Soto, con la experiencia que tiene, ¿qué puede llegar a pasar? Breves, por favor, al grano, como se dice, ¿no? A ver, se rechaza, ¿qué pasa? Se quedan sin compensación. Se puede explorar, dice desde el gobierno, incluirlo en el presupuesto 2027. Se aprueba. Bueno, y será como la fórmula que está ya establecida. ¿Qué pasa? O sea, yo supongo que tenemos un gobierno responsable y que no piensa ideológicamente, sino en el bien común de nuestro país, que por lo tanto va a ser un intento de llegar a un acuerdo, ya sea vía indicación o vía veto, para mejorar la herramienta que están proponiendo de compensación y también para incorporar, ¿verdad?, a las regiones de Coquimbo y Atacama en este megaproyecto, porque la verdad es lo que a mí me parece deshonesto con el país es que el gobierno haya presentado un proyecto que llamó reconstrucción del país mientras le cierra la puerta en la cara a los miles de vecinos y familias de las regiones de Coquimbo y Atacama que fueron afectados por un temporal muy catastrófico, ¿no? Entonces eso revela que el objetivo principal de este proyecto no era la reconstrucción, era la rebaja de impuestos a la gran empresa y que lo mezclaron
a propósito con la supuesta reconstrucción para sacar un dividendo y un beneficio político. Eso a mí me parece deshonesto, porque si de verdad el fin fuera la reconstrucción, no les costaría nada incluir a las regiones de Coquimbo y Atacama. El gobierno tiene herramientas para hacerlo, y lamentablemente me parece indolente que en una situación tan compleja como la que están viviendo las familias de allá se les niegue esa posibilidad. Pero el gobierno ha dicho que tiene el compromiso para disponer de los recursos, solo bueno, que los disponga ahora. Si estamos en el último trámite puede hacerlo, tiene las facultades. Y Raúl no dijo nada, como decía Jorge Guzmán, a ver, ustedes pedían compensación, está la compensación, pero no les gusta la fórmula de la compensación. Si llegaran a un acuerdo que se compensara solo 110.000 millones y no se incluyera esta entrega directa a los municipios, ¿ahí sí estarían de acuerdo? O sea, tiene que incluirse, pero de forma equitativa. Si esa es la fórmula que tiene que el gobierno abrirse a conversar, porque evidentemente que si usted le va a traspasar con recursos de todos los chilenos 13.000 millones a Las Condes y 3 millones a San Ramón, eso no tiene ningún tipo de equidad, de proporción, ¿no? Eso evidentemente que es injusto, entonces eso es lo que hay que abordar. Y yo creo que hay espacios y no hay que cerrarse. Mire, si estamos a días de una tramitación que es la última, el gobierno tiene que abrir su mente, buscar fórmulas, ¿Cómo cuál? ¿Tienen alguna propuesta ustedes? La que hemos señalado. O sea, que vaya todo al fondo. Que vaya todo al fondo común y que la forma de distribución tenga ciertos requisitos que permita dar garantías a todos de la forma más equitativa posible, ¿no? Los requisitos para que nadie ya diga existen. Aquí, claro, que no, pero respecto de lo que va a distribuirse del Fondo Común Municipal, lo nuevo que se agregaría, eso hay que verlo para que le dé garantía a todos los sectores, ¿no? Si aquí no se trata de imponer una visión, sino que de hablar también de justicia territorial. Ahora, Gustavo Alessandri, el alcalde de Zapallar, que es el presidente, ¿no es cierto?, de la Asociación de Municipalidades, dijo respecto a estos 80.000 millones, cada municipio recibirá exactamente aquello que pierda. Si pierde 1, se le devuelve 1. Si pierde 10, se le devuelven 10. Si pierde 100, se le devuelven 100. Así, ese es el razonamiento para estos 80.000 millones que se van a devolver directamente a las municipalidades, proporcional a lo que dejan de recibir. Yo supongo que el presidente de la asociación no habla solamente por Zapallar, que es su comuna, sino que habla también por San Ramón, por Los Pejos, por Los Prados y por todas aquellas comunas que bajo esta fórmula quedan absolutamente desprotegidas y en abandono en comparación a las grandes comunas, por lo que acabo de explicar, ¿no? Pero entonces, es que si Quinta Normal deja de recibir porque se terminaron los aportes, si deja de recibir 10, ¿va a ser compensado con el fondo común o no va a ser compensado? Esa es la pregunta. O sea, eso es lo que está en discusión hoy día. Y eso es lo que pero quedan compensados, pero Cecilia. Agustín Romero. Cecilia, sí. Es que las comunas que reciben hoy día aportes del Fondo Común Municipal van a quedar igual. Si esto solamente están pidiendo la plata que son ingresos propios, que es con alrededor de un 40% de los municipios que reciben recursos de las contribuciones. Eso es lo que quieren estos alcaldes, perdonen que les moleste, más gobernados por la izquierda, que son la minoría dentro de la votación que tuvo la Asociación Chilena de Municipalidades. No, estimado, es que ¿sabes qué pasa? Es que sé serio tú, viejo, porque ¿sabes el problema? Que estás mintiendo en Chile. Si hay comunas, hay ciudades grandes que son beneficiadas, que son de izquierda, como Viña del Mar. Las comunas van a ser compensadas. Estás mintiendo. Es que Raúl, es que estás mintiendo. Es el gran problema que estás mintiendo y no deberías mentir. El proyecto compensa. Así, no, es que yo lo lamento mucho que estés, pero lamentablemente estáis diciendo una mentira. Porque las comunas que reciben. Esos son datos las comunas que reciben menos ingresos, las comunas que reciben menos ingresos están absolutamente compensadas con el Fondo Común Municipal. Pero eso está protegido. Ese es el punto. Sí, ese es el punto. Lo que pasa es que ahora quieren la plata que son de las comunas que nunca han estado en el Fondo Común Municipal y quieren repartirse a la pinta ustedes. Entonces eso no es así. Y lo otro básico. A ver, de a uno, por favor. Déjame terminar a mí, porque no sé cuánto rato no deja hablar a nadie. Raúl, espere que termine Agustín. Déjame terminar y después me controvierte. Llevas meses hablando de que el Consejo Fiscal Autónomo... se le cortó la comunicación a Agustín Romero. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta continúan debatiendo estas ideas. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en el primer café de hoy con el diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto y el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Estaban intercambiando ideas a propósito del debate sobre cómo compensar a los municipios a propósito, ¿no es cierto?, de la ley de reconstrucción, que ya ha sido aprobada al 99,9%. Falta este punto en el Senado y también lo del Tribunal Constitucional. Bueno, justo se cortó Benjamín Moreno cuando estaba muy acaloradamente defendiendo su punto. Agustín Moreno. Ay, dale, yo. Siempre nos confunden, no se preocupe. Agustín Romero, perdón, Agustín. Bueno, Agustín Romero. Es que somos iguales. No, nada que ver. A propósito de el alcalde de Independencia, ¿no es cierto?, que hacía referencia a Raúl Soto. ¿Qué dice él? Que él no está de acuerdo, ¿no es cierto?, porque no se condice con el discurso de estrechez fiscal, esta manera de compensar, y que el origen del problema es que no se optó por la fórmula de focalizar. De que los que pueden pagar las contribuciones los paguen y los que no la paguen. Y ahí está todo el problema, ¿no? Entonces él propone un reajuste gradual de los fondos propios hacia el Fondo Común Municipal en 4 o 5 años. Ahí hay una fórmula intermedia, digamos, ¿no? Porque tampoco está de acuerdo con la postura de Raúl Soto o de Lautaro o de los otros alcaldes de izquierda. A ver, Benjamín, termine de... y dale yo, Agustín, termine de ¿cómo es de explicar por qué decía que Raúl Soto miente? No, lo que pasa es lo siguiente, yo vuelvo a decir, las comunas más pobres reciben completamente íntegros los recursos que antiguamente percibían del Fondo Común. Eso siempre estuvo garantizado. Y lo segundo, respecto a Coquimbo y Atacama, no es mala voluntad del gobierno, son 500 millones de dólares aproximados que tendría que incorporarse al informe financiero, que no están. Entonces, yo digo, hace un tiempo atrás, todo lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo respecto a los menores ingresos y el gasto era casi un mantra para la izquierda y tenían, como decía el diputado Guzmán, siempre tenían una excusa para poner algún palito para este proyecto. Y resulta que hoy día esto es como de mala voluntad, querer meterle 500 millones de dólares más a un proyecto. Saquemos este proyecto, terminémoslo y después vemos otro proyecto con recursos, con lo que quieran para Atacama y Coquimbo. Nadie dice lo contrario. Entonces, me sorprende que para algunas cosas sí, para otras cosas no. Evidentemente, cuando se incorporan, en este caso, una compensación con recursos que nunca estuvieron en discusión dentro del tema de las contribuciones para el Fondo Común para garantizar a las municipalidades con menores recursos, más receptoras de fondos, de recursos del Fondo Común Municipal, evidentemente que se produce estas incompatibilidades, estos problemas, porque claro, la plata viene de fondos generales de la nación y es atendible que a lo mejor una persona que pague el pan en Puente Alto le tenga que pagar, ¿no es cierto?, la compensación a la gente de Las Condes. Eso está claro, pero esto es algo que vieron los mismos alcaldes. Ahora no les gusta esa democracia interna entre los alcaldes, incluso quieren formar otra asociación porque no les gustó la decisión. Entonces yo creo que acá tenemos que ser bien consecuentes. Primero, saquemos este proyecto, terminemos su tramitación, si no se van a quedar sin compensación simplemente. Y después discutamos una ley, si quieren, especial para Atacama y Coquimbo, y discutamos después, posteriormente, otra forma también de cómo podemos compensar mejor o cómo se puede hacer una mejor redistribución de ingresos. Eso puede ser digno de otro debate más amplio, pero hoy día la discusión es súper simple. La exención de contribuciones está aprobada. La aprobamos con compensación o sin compensación. No hay un tercer camino. A ver, ahora sí, Raúl Soto, ¿qué le responde? Pensé que era un monólogo. Ya. No, vamos, aprovechen el tiempo, vayan al punto central. No, sí, el punto central ya está claro y no ha sido respondido. Ya acá no se está pidiendo ni un peso adicional a los 200 millones de dólares que el gobierno ya ha comprometido. El punto es cómo se distribuyen de forma equitativa, con justicia territorial, para todos los municipios esos recursos que se financian con el IVA que pagan todos los chilenos y chilenas. ¿Y por qué? Es verdad, un vecino de una comuna pequeña, pobre, tiene que financiar, las contribuciones de un vecino. Pero no tienen miedo de quedarse sin nada.
A ver, pero es que ¿cómo se puede avanzar en política, Cecilia, en función del miedo y la amenaza? ¿Qué tipo de política es esa? Yo al menos no la entiendo de esa forma. Yo no creo que la soberbia sea un buen amigo en política. Por algo el gobierno tiene los números que tiene hoy día. Yo creo que tiene que abrirse a evaluar nuevas fórmulas, generar consensos sociales, generar consensos políticos. Esa es la forma seria de avanzar, y en este caso no se está haciendo, ¿no? Y yo creo que el gobierno tiene una semana, hasta el martes 4 de agosto, que es el día que esto se va a ver en el Senado de la República, para conversarlo con la almohada e incorporar una fórmula que genere consenso para las compensaciones, e incorporar también a esta reconstrucción supuesta, ¿verdad? A las comunas que hoy día necesitan esa reconstrucción, y a las regiones de Coquimbo y de Atacama, que son las afectadas en las últimas semanas. El gobierno, les decía yo al comienzo, está buscando la alternativa, ¿no es cierto?, de compensar con el presupuesto 2027. ¿Qué les parecería esa alternativa? A ver, Lautaro, cortito. Pero escuché largo al representante del Partido Republicano. Sí, yo también, tiene más derecho. Sí. No, ya. Tiene más derecho, digamos. Ya. Pero bueno, lo haré, seré. No, tratar de cumplir con tu petición. Es que es verdad, digamos, la gente también escucha y compara. Yo creo que aquí tenemos un problema de origen acerca de qué significa un concepto de equidad, de igualdad, de justicia social. Y lo que está despejado implícitamente es que hay un mundo político que no le incomoda que exista, incluso en número muy mayor, una cantidad de comunas que tienen presupuestos miserables desde el punto de vista de las necesidades de esas comunas. Y eso se refuerza, primero, porque el financiamiento de la distribución, que debería ser redistribución, pero redistribución significa que los que más tienen pongan más, o pongan y los otros se liberen. Bueno, no es así. Aquí será el presupuesto de la nación, por tanto, los ingresos globales que todo el mundo paga. Tienen que contentarse con tener acceso a un número menor, porque a lo contrario, la advertencia, no tendrán nada. Ustedes elijan. Esto me recuerda el tiempo en que aquí en Chile había PEMPOG, digamos, y el que no le gusta no tiene pega, digamos. Es que no alcanza. Entonces eso es un problema secundario, es un problema suyo. Creo que está aplicándose a rajatabla el concepto que hay detrás del modelo que sustenta el gobierno actual, y que es beneficio absoluto y directo en prioridad para quienes concentran la riqueza, y los demás será por chorreo. No meter el tema de Atacama y Coquimbo es una ineficacia de gestión, porque no es que se sume, sino que coincide, es una coyuntura, y seguimos demorándonos, va a venir problemas de Maule o de Biobío, no sé. En la coyuntura está el debate de abordar las catástrofes y reconstruir la situación como aparato de Estado, y no, lo pasamos y queda para la lista de espera. Ojalá llegue, digamos, dentro de este gobierno a estar dentro del debate y se pueda, los ciudadanos de Coquimbo y Atacama, tener una expectativa de que tendrán una reparación elemental y un aporte elemental de parte del Estado. O sea, creo que lo que, más allá de las calificaciones personales y descalificaciones que se usan en este diálogo, a mí me parece que el tema de fondo y que la gente espera es que se atienda, que haya sensibilidad social. Para eso, claro, hay que tener algunos funcionarios que no sean como este subsecretario de Hacienda que tuvo que renunciar, no precisamente por mérito. Entonces, y así muchos otros. Lo que hay que hacer es poner en la tabla de prioridad los temas de la gente, que son la expectativa, sobre todo cuando viven una adversidad. Y eso es lo que no queda claro, y en ese sentido, más allá de que sean más, menos, de izquierda o no, tienen la razón los alcaldes que están planteando una distribución desde el fondo común para que tenga una proporción que haga cierta equidad y justicia en las necesidades que tienen los municipios. Si no es lo mismo la necesidad que tiene Las Condes con las que tiene, aquí bien se ha dicho, Los Espejos, claro, o San Ramón o Quinta Normal. Lautaro, ¿y está de acuerdo o qué le parece esta idea de que la opción alternativa dice que el gobierno es que los recursos sacarlos del presupuesto 2027? Es que eso es asumir que el costo lo van a pagar moros y cristianos, o sea, los que tienen plata y los que no tienen, los que son damnificados y los que no son.
Es decir, me parece, digamos, sacarse... Es respecto a al fondo, a la retribución, digamos, a la compensación. De acuerdo, porque si el presupuesto de la nación se hace con la plata que recauda el fisco, sigue siendo un indicador de primer orden, digamos, el IVA, digamos, como ingreso fiscal, y con esa plata que paga el de la esquina y también el del barrio alto, con esa plata se va a reparar algo que debiera tener redistribución de riqueza mediante. Si es muy abusivo, digamos, la propuesta que ganó, que aprobaron. Pero bueno, vendrá la vida misma, y por eso la vida está diciendo que cada día la ciudadanía se distancia más, sospecha más, tiene más desconfianza en las propuestas y compromisos que hizo quienes están en el gobierno. Para cerrar, Jorge Guzmán. No, yo la verdad que quedo con la sensación de que tanto Lautaro como Raúl siguen engañando a Chile. Y me van a perdonar, pero dijeron varias barbaridades. Una de ellas es que este proyecto tenía que incorporar a las regiones de Coquimbo y Atacama, producto de los daños de... ¿Pero por qué hace una barbaridad? Verdad, no, me va a perdonar Lautaro, porque yo lo dejé hablar, me toca a mí hablar ahora. Y es una barbaridad porque el proyecto ya se cerró. El proyecto de reconstrucción, que hacía referencia a los incendios forestales en la 5ª región y en la 8ª región, ya está cerrado. Por tanto, es de otro debate el hacernos cargo de cómo ayudamos, cómo enfrentamos la contingencia que está viviendo Atacama y Coquimbo. No es sincero lo que ha dicho, no es verdad, es engañar. Y por tanto yo lo invito a que si realmente está preocupado de cómo se va a atender la situación de Coquimbo y de Atacama, que es algo que yo sí estoy preocupado, veamos y conversemos con el Ejecutivo para cuantificar los daños y hacernos cargo de eso, cosa que su gobierno, con Gabriel Boric, no se hizo cargo ni en la 5ª región ni en la 8ª región, y por eso ahora estamos solucionando un problema que no fueron capaces de solucionar. Y respecto al Fondo Común Municipal, nuevamente abren un debate que no tiene que ver con el proyecto, que tiene que ver con la distribución del Fondo Común Municipal. El proyecto tiene que ver solamente con cómo se compensa la baja de ingresos respecto del no pago de contribuciones de las personas mayores. Y ellos instalan engañosamente y mañosamente un debate respecto de cómo se distribuye el Fondo Común Municipal para que sea más representativo de la realidad de cada una de las comunas. Abierto al debate, abierto a ese tema, pero no sean mentirosos respecto de señalarlo como que ese es el punto. No, esa calificación me parece... Pero me va a perdonar Lautaro, pero es mentira lo que está diciendo. Pero, si eso no es efectivo, el proyecto está cerrado en ese punto. Diputado Guzmán. Sí, disculpa Cecilia, pero es que a mí sí me duele la indolencia y sí me duele cuando hablan y usan el daño y la afectación de las personas, producto de pérdidas de vida y pérdidas materiales, con un discurso político absolutamente carente y vacío de verdad y sensibilidad. Diputado, pero la ley puede haber un veto también. O sea, usted dice está cerrado. Un veto aditivo, claro. ¿Un veto a qué? A esto de, por ejemplo, para incorporar recursos para la reconstrucción, Cecilia, o todo aquello. El proyecto nace en el mes de marzo, abril, con el objeto de poder reconstruir dos regiones que se afectaron por incendios forestales. Sí, lo entiendo, pero usted dice que está cerrado, que ya no se puede hacer, pero es que usted dice que ya no se puede hacer nada. Pero si tiene razón Agustín Romero. Si nosotros incorporamos un debate adicional, tendríamos que hacer todo un paso por Hacienda distinto, un proyecto distinto y un cálculo distinto. Por tanto, es objeto de otro debate, de otro proyecto. Entonces, ¿y qué le diría al senador? Entonces, ¿qué le diría al senador? Para cerrar, pero es que me molesta la insensibilidad de usar una contingencia política y aprovecharse del dolor de las personas para meterlo en un debate político que no tiene nada que ver. Y eso mismo le diría usted al senador Matías Walker, que condiciona su voto a favor a cambio de que se incorpore a esas regiones en la reconstrucción. Matías representa a la región de Coquimbo y tiene el legítimo derecho a pedir que se aborde cómo se va a reconstruir Coquimbo, cómo se va a apoyar a la región en su reconstrucción. Yo haría lo mismo siendo el Maule, pero no confundiría a la ciudadanía, no es parte de este debate ni de este proyecto. Y yo espero que prontamente el gobierno se está pidiendo que se y con todos los senadores y todos los parlamentarios y los alcaldes de la zona a proponer cuál es la solución para la afectación de las personas. Pero ¿qué usted diría que Matías Walker, el senador, está aprovechando también, como usted le está diciendo? No, pero Cecilia, si el proyecto ya está cerrado. Pero le insisto, se puede vetar esa parte. Pero no se va a vetar con una incorporación de recursos, eso es muy difícil. Entonces va a haber otro proyecto adicional, posiblemente, o otro debate adicional. Pero lo que está haciendo Matías es poner las necesidades de su región también delante. Pero está condicionando el voto.
Yo creo que está pidiendo que se priorice la región de Coquimbo. En ningún caso está condicionando el voto porque ya votó, ya se cerró el debate en materia de reconstrucción. Sí, pero está pidiendo, condicionando su voto ahora, cuando va al Senado esta última parte. A eso me refiero. Insisto, tiene que ver con la compensación. La compensación se puede aprobar o se puede rechazar, pero lo que está haciendo Matías, y es legítimo, es pedir que el gobierno también busque una solución inmediata a la situación de Coquimbo, que insisto, no es parte de este debate. Ok, bueno. Pero descalifíquelo así como lo hace tan tajantemente con los demás. No he descalificado a nadie, Lautaro, he dicho... No, me molesta, estoy me duele escuchando atentamente, que mañosamente se trate de desvirtuar un debate y de en definitiva hacer política con la afectación de las personas. A mí me duele eso. Nosotros lo vivimos en el Maule, tuvimos gente inundada. ¿Y por qué no sube entonces el nivel de...? Bueno, hay otros temas, esto va a seguir ahí en la palestra. ¿Qué les parece este proyecto que ayer anuncia el presidente Kast, ¿no es cierto?, de una reforma constitucional para cesar a autoridades por consumo de drogas? Todo esto, ¿no es cierto?, a propósito del subsecretario, que a todo esto el subsecretario de Hacienda ya ha dicho el gobierno que si la nueva muestra sale negativa puede reincorporarse al gobierno si así lo quiere, lo reiteró esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados. Actuó demasiado rápido el gobierno al sacarlo. ¿Cómo evalúan eso y qué tan importante este proyecto de ley? Raúl Soto. Sí, yo no quería intervenir, Cecilia, porque la verdad que es muy difícil conversar en los términos en los cuales se está planteando esta conversación, con adjetivos calificativos preocupantes que yo creo que no son propios de un debate político en un marco de respeto, y yo creo que es bueno también que eso se señale y que se llame el orden cuando eso ocurre, porque estamos acá en un espacio de comunicación pública que la gente está escuchando, y creo que llegar a este nivel de debate es lamentable, es penoso, es bochornoso, yo diría. Ya, entonces, por favor, mantengamos la compostura. Pueden existir diferentes visiones, pero eso no significa que se esté engañando, que se esté mintiendo, sino que se están defendiendo intereses, y en este caso intereses que son absolutamente legítimos y que tiene que ver con defender a las comunas que hoy día están siendo desprotegidas, que están quedando en abandono, y a los vecinos que viven en esas comunas, que son, por cierto, las comunas más populares, las comunas más pobres, las comunas más pequeñas de nuestro país. Acá yo quiero ser absolutamente claro para cerrar, porque no se nos dejó contestar, Cecilia, y acá evidentemente que el gobierno tiene todavía herramientas sobre la mesa para poder echar mano. ¿Y para qué? Para ver una fórmula que permita compensar con una herramienta más adecuada y equitativa a los municipios, y también para incorporar a Coquimbo y Atacama a este proyecto de reconstrucción, porque ese es el nombre. De lo contrario lo hubiesen llamado derechamente reforma tributaria y hubiesen sido más sinceros con la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿hay tiempo? Sí. ¿Hay fórmulas? Por supuesto. Usted señaló una de ellas, y los diputados de derecha acá presentes no conocen esas fórmulas. Bueno, allá ellos, pero existen. Ya puede efectivamente establecerse un veto aditivo, y eso se aprueba en un trámite el mismo día, de forma transversal, yo diría hasta por unanimidad. Nadie se va a negar a incorporar recursos para Coquimbo y Atacama, salvo el gobierno que se está negando hoy día. Nadie se va a negar a que los $200 millones que ya están comprometidos, sin agregar ni un peso adicional de costo para el fisco, se pueda ver una fórmula de distribución que sea más justa, más equitativa. Veámosla en conjunto, ¿no? Pero esto de estar cerrando el debate, clausurándolo y amenazando con que si no se van a quedar sin nada, la verdad que a mí me parece absolutamente inconducente, ¿ya? Entonces, de verdad reevaluemos aquello. Y respecto de lo otro, bueno, evidentemente que hay una situación que ha generado un problema al interior del gobierno, que es un ex subsecretario que fue positivo en un test de drogas y que tuvo que, por tanto, salir del gobierno. Yo creo que es legítimo que si se comprueba que existió un error, el gobierno lo pueda reintegrar, si es que esa fue la única razón de su salida. Ahora, hay que entender que este tema que fue presentado el día de ayer, el gobierno, ya está resuelto, al menos para la Cámara de Diputados. Nosotros nos hacemos test de pelo todos los años. Personalmente, hace 2 semanas me hice el test de droga, el test de pelo, obviamente que salió negativo, como
Entonces, como ¿para corresponde, qué? ¿Cómo y se esto entiende? está regulado para nosotros. Entonces, ¿cómo se entiende esto de que se impulse una reforma constitucional si no es necesario? Bueno, justo en un contexto donde quienes están siendo afectados son personeros de gobierno, ¿no? Un ex subsecretario, Seremi. Entonces yo llamaría primero al gobierno a transparentar, bueno, cuántas autoridades de este gobierno se han hecho el test de droga, cuántos han salido negativos, cuántos positivos, y que no estemos conociendo la información por goteo, en la medida, por cierto, de que vayan saliendo más casos. Pero una reforma constitucional para establecer cómo se va a actuar en estos casos no es necesaria, según usted, diputado Soto. O sea, en el caso nuestro, le insisto, esto ya se viene aplicando. Quienes se negaron, pero más allá de quienes ustedes, se negaron están en el Ejecutivo. Yo desconozco por qué se habían negado en un comienzo, después se abrieron los test y ahora aparecen con una medida distinta. Ya, ahora esta reforma constitucional entonces es para que las autoridades que se les demuestre que consumen droga dejen de estar en su cargo, y esto incluye ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. El presidente de la República no. Ahora, Agustín Romero. Sí, a ver, mira, yo entiendo un poco que a lo mejor se ofendan o se sientan molestos porque los dejamos en evidencia con el diputado Jorge Guzmán, pero mira, acá hay una cuestión que es bien clara. Respecto si solo al se tema, dejan en evidencia no, ustedes, si ustedes quedan en evidencia, porque mire, primero más encima aquí te dicen una media verdad de nuevo. El test de drogas que tenemos en la Cámara de Diputados. No empiecen de nuevo. Las comunas que tú representas las estás dejando desprotegidas. No, ustedes la están dejando sin plata, así que ya rompieron el elástico, nomás llegan a ese cargo después. El único tema es que lo que dice Raúl Soto de nuevo, otra media verdad. En la Cámara de Diputados efectivamente tenemos test de pelo, pero ¿qué pasa cuando no se hace el test de pelo? Ahí no lo contesta Raúl. Pero cuando no se hace el test de pelo no pasa nada. ¿Van a saber qué es lo que pasa, Cecilia querida? Solamente van a la Comisión de Ética. Hay diputados que no son del sector de derecha que no se hacen el test de drogas, no se lo hacen, simplemente. Y no pasa nada, absolutamente nada. Pero bueno, ahora las cosas con esta reforma constitucional van a cambiar. Ya. El problema es que las autoridades no pierden el cargo. Y el estándar que fijó este gobierno es un estándar bien distinto que aquel estándar que tenían los delincuentes en el que le prestaban el Palacio de la Moneda para que se despidieran de todo Chile. Ese era el estándar que había antes. Cuando un subsecretario cometía delito, o estaba acusado por al menos un delito bastante grave, que es violación, ni más ni menos, él podía ir a hablar al Senado del presupuesto y además le prestaban la moneda para despedirse. Ese es el estándar que había antes. El estándar hoy día no. Usted sale mal en el examen, se va, vamos a esperar que dice la contramuestra, y si la contramuestra, como usted señala, demuestra que usted no consumía droga, puede volver al gobierno. Ese es el estándar que se estableció acá y espero que el estándar que se mantenga para adelante. Por lo demás, las autoridades de este gobierno, cuando ingresaron, se hicieron un test voluntario. Yo me quisiera preguntar cuántas autoridades del gobierno anterior se hicieron test de pelo, no de orina, de pelo, voluntariamente antes de entrar al gobierno. Ojalá que me dijeran ese dato, probablemente ninguna, es lo más probable. Así que el estándar es muy distinto a lo que se está haciendo y me parece bien lo que hace el presidente. Hoy día, el que consuma droga se va para afuera, eso es lo que hay que hacer. Ya. Oiga, no, me dicen que tenemos que irnos a comerciales nuevamente, a ver si... Nuevamente, y después les toca a los mismos hablar, ¿o no? No, le toca al Partido Comunista. No, por favor. Todos están hablando, como siempre. Vamos a comerciales y a la vuelta ya el último bloque. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces, último bloque de este primer café de hoy con los diputados Jorge Guzmán, Raúl Soto, Agustín Romero y el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Raúl Soto, que también es el presidente, por supuesto, del PPD. Bueno, hay tantos temas en la actualidad, está lo de Perú, está lo de lo de Estados Unidos y el 12% famoso, ¿no es cierto?, que están cobrando. Hay muchos temas en la palestra. Estábamos hablando antes de irnos a comerciales sobre lo que anunció ayer el gobierno, ¿no es cierto?, la reforma constitucional para regular cómo se va a hacer en caso de funcionarios públicos que consuman drogas. Ahí estaba el debate. Lautaro, no sé si quiere decir algo al respecto. Sí, muy directo. Yo creo que es absolutamente incompatible llevar adelante lo que debiera ser la vocación de servicio público en cualquier tarea, en cualquier poder del Estado y a cualquier nivel, con
con el consumo de drogas. Eso es una negación, y por lo demás, digamos, la batalla que está dando la sociedad chilena por impedir que el efecto y los derivados que tiene el control de la promoción de la droga a través de la mafia y del narcotráfico y de la alteración que hace a las reglas del juego y a la convivencia de las comunidades del país, debemos ser muy, muy drásticos. No, habrán mil cosas que podrán tener para recuperarse, pero no es la tarea pública, menos de representación o menos en tareas de Estado. Entonces yo en eso no tengo dos miradas que no sea muy categórico y drástico en cuanto a la probidad, y no solo del punto de vista de valores más amplios, sino también en las conductas que se cultivan entre trabajadores del aparato público. O sea que está de acuerdo con esta reforma constitucional, entonces, que impulsa... Todo lo drástico que sea, despejado, que no sea nunca un mecanismo que alguien use abusivamente ni discrecionalmente, pero en esto no puede haber, digamos, un punto intermedio. Esto ocurre y yo creo que vamos a necesitar una explicación muy de fondo si se consuma el hecho de la acusación al subsecretario, al ex subsecretario. Tendremos que conocer cómo se selecciona, por qué es posible que eso pase, pues si no estamos ya en el peor de los mundos con lo que es la penetración por la vía del consumo o del vicio de la droga en las tareas de Estado. Eso es muy grave para la solidez democrática del país. Bueno, vamos a temas que tienen que ver con relaciones internacionales. A propósito de lo que escuchábamos recién, el presidente Kast, que se encuentra en Perú porque asume, digamos, como presidenta Keiko Fujimori, vuelve el fujimorismo, digamos, a Perú. Hoy es el Día Nacional del Perú. En ese contexto hay diputados de la UDI que le piden al presidente Kast, a propósito de este viaje, promover la reactivación del PROSUR con los gobiernos de la región. Recordemos el PROSUR, ¿no es cierto?, que fue un mecanismo de coordinación regional creado en el 2019 por los entonces presidentes Sebastián Piñera y Iván Duque, ¿no es cierto?, con presidentes de la misma sensibilidad política. Bueno, a ver, sobre las relaciones con Perú y sobre la posibilidad, ¿qué tan importante les parecería que se vuelva a instalar el PROSUR? Jorge Guzmán. Oye, dos cositas. Primero, yo comparto lo que ha dicho Lautaro respecto al proyecto presentado por el presidente Kast, y dejar muy en claro, hay una observación a lo señalado por Raúl Soto. Efectivamente, hoy día la reforma constitucional busca la pérdida de la representación del diputado que se acredite que consume drogas. Eso en la actual normativa que tenemos en el Congreso no existe. Así que yo creo que es un cambio bien significativo, y esperamos que se pueda aplicar prontamente. Y lo segundo, sin duda que tener buenas relaciones con Perú, de promover los tratados y los acuerdos internacionales, van a ser siempre una buena herramienta para el futuro de Chile. Así que muy de acuerdo en poder generar estos sistemas de coordinación e integración que pueden favorecer a Chile. O sea, él está de acuerdo con esto de que se vuelva a activar el PROSUR. Sí, me parece que cualquier instancia que en definitiva coordine a gobiernos en una mirada más o menos conjunta, me parece que es sólido y es sustentable. A ver, Raúl Soto. A ver, lo que yo espero es que el presidente de la República represente a todos los chilenos y no solamente a quienes son afines política e ideológicamente, y que la política exterior de Chile, como se ha hecho en las últimas décadas, siga siendo una política de Estado, alejada de los sesgos ideológicos, de los amiguismos políticos, y que de alguna manera se establezcan relaciones diplomáticas del más alto nivel y con buenas relaciones con todos los países con los cuales tengamos intereses como Chile, ¿no? Y desde esa perspectiva, evidentemente que está bien que se restablezcan estos vínculos con el nuevo gobierno del Perú. Hay que recordar que uno de los compromisos del presidente Kast de su campaña fue justamente, ¿verdad?,
esta posibilidad de retorno de migrantes irregulares a cuya propuesta fue cerrada la puerta por Perú. De hecho, en su momento el presidente Kast ya había tenido una incursión respecto de eso en Perú, no le fue bien y por lo tanto a lo mejor hay un momento y una oportunidad para poder retomar también esas conversaciones. Yo creo que sería importante hacerlo y desde esa perspectiva a mí me parece que hay mucho por hacer desde la perspectiva de las relaciones multilaterales. Ahora, acaba de tener un fracaso muy grande el gobierno en materia de política exterior y particularmente un fracaso que adjudico al canciller, que fue, digamos, a rendir pleitesía a Marco Rubio en Estados Unidos y a los pocos días se aplica este arancel sobre nuestras exportaciones que van a afectar a sectores productivos muy importantes que generan empleo, que generan inversión en nuestro país y que están muy preocupados, ¿no es cierto? Y yo espero, por tanto, que se puedan dar ciertas garantías de establecer por las vías diplomáticas que correspondan, ¿verdad?, las conversaciones para destrabar esa situación y ojalá retrotraerla. Ahora hay, respecto, es que, no tenemos tiempo, pero respecto a Prosur, recordemos que fue el presidente, Boric, el expresidente, quien decidió retirar a Chile de esa instancia, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, porque evidenciaba un carácter ideológico. Por eso les preguntaba si ahora están de acuerdo en que se vuelva a propiciar el Prosur con los demás gobiernos. Esa es la demanda de estos diputados de la UDI. Respecto a Estados Unidos, hay dos voces dentro del gobierno, ya lo comentábamos ayer en el primer café. Está el ministro de Defensa, Fernando Barros, que dice, hay dos mundos que uno ve en estos días con Estados Unidos, un mundo político, que hemos tenido noticias bastante lamentables, y otro que es el mundo militar. Él encuentra injusto, que es algo que nos deja confuso, fue muy crítico, digamos. Y por otro lado, el canciller Francisco Pérez Mackenna, que dice que se sigue negociando y que esto se va a solucionar, en fin, este 12,5%. Agustín Romero. Está muteado, Agustín. Le doy la palabra a Lautaro. Bien. Primero, yo creo que en política exterior lo que debe dar centralidad es la plenitud de relaciones a nivel, en este caso estamos hablando continental, por lo menos centrado a América Latina y el Caribe o América, pero en igualdad de condiciones, sin exclusiones y en la totalidad de los temas país que obligan o necesitan relaciones diplomáticas y de intercambio. Ojalá, digamos, tuviéramos más subregión. Recuerdo que antes tuvimos el Pacto Andino, por lo pronto eso está todavía vigente a nivel del Parlamento. De hecho, existe el Parlamento Andino, que entiendo que dirige hoy día un senador nuestro de Chile. Porque en la delegación me parece que es Sandona el que está a cargo. Deberá haber mucho más intercambio, somos complementarios en geografía, tenemos una homologación en idioma. Si hubiera una prioridad de trabajar, digamos, también en la subregión, sería muy potente para el desarrollo de los países y para nosotros mismos. Lo que no puede haber es usar coyunturas transitorias, como son quienes gobiernan en tal o cual fecha, para en torno de eso construir una coordinación que no sea permanente. Porque eso tiene vida corta y al final gasta mucho vínculo, etcétera. ¿Y eso es Prosur o era Prosur? Eso, claramente, eso era Prosur y yo espero que no se reponga. Y lo segundo, en la relación con Estados Unidos, lo que está mostrando es quién es el rey, digamos. Esto es el impuesto al rey que había en el tiempo de las colonias. A Trump se le ocurre que se portan mal, le suben los impuestos. Es decir, y todos los conceptos tan discutido de libre comercio, de que el mercado es intocable, etcétera, porque solo lo define la oferta y la demanda, quedan en el piso después de estas manifestaciones que son muy autoritarias, muy intervencionistas sobre lo que son las economías de otro país, porque lo que quiere lograr Trump es una centralidad de prioridad casi exclusiva y excluyente solo en una relación bilateral
de Estados Unidos con nuestros países. O sea, él quiere aplicar a como dé lugar el concepto del patio trasero para los países de América del Caribe. Pero hay muchos otros países también en la misma condición con que quedaron como Chile. Sí, le aplicará, digamos, la relación que tiene históricamente Estados Unidos con el mundo, que es abusiva, pero que es siempre en beneficio para Estados Unidos, y después vemos si le queda algo, digamos, a los demás países que se relacionan. Pero hay otros países que no les aplicó el 12,5%, por ejemplo, a México, por decir, ¿no? Entonces, o es un problema de cómo se manejan desde acá, o es solo una cuestión de que depende del estilo y la forma de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que parece, porque hay dos sensibilidades, parece, en el gobierno, ¿no? Por un lado, el ministro Barros, por otro lado, el ministro Pérez Maquena, cómo analizan esto. ¿Qué pasó acá, no? Diputado Agustín Romero, ¿ahora sí está conectado? Sí, espero. Sí, lo escuchamos. A ver, yo creo que este tema es un tema súper delicado, y en eso hay que tener una visión bien de Estado, y hay que dejar que las autoridades diplomáticas trabajen en este tema. Lo que me parece sí es que hay que tener bien coordinado las declaraciones que cada ministro, y por eso es importante que el ministro que se dedica a la defensa se dedique bien a la defensa, y el ministro que se dedica a las relaciones internacionales se dedique a las relaciones internacionales. Eso es lo más básico de todo, y yo espero que se coordinen bien de esa forma. ¿Fue un error del ministro de Defensa, Fernando Barros, opinar y de esa manera? Corresponde su cartera, entonces yo creo que en eso hay que ser sumamente cuidadoso, digamos. Y respecto de la situación, por supuesto que es compleja para Chile, y yo creo que ahí es lo importante es que las autoridades... Tenemos ahí inestabilidad en la conexión con Agustín Romero. Bueno, respecto al Prosur, ya han opinado todo. No sé si el diputado Guzmán opinó sobre el Prosur. ¿Le parece oportuno que Chile se reincorpore y que exista el Prosur? Sí, mira, yo lo que te decía, Cecilia, es que es necesario la organización entre países hermanos, países que comparten necesidades similares, y el poder constituir instancias de diálogo y instancias de promoción de ideas conjuntas me parece que es legítimo. Yeah. Ahora, también quiero abordar un poquito el tema de Estados Unidos. Yo creo que a todos nos preocupa este aumento de aranceles. Yo creo que no es lo que esperamos. Un país como Chile, que promueve el libre comercio, que quiere insertarse en el mundo a través de su economía, preocupa que se pongan aranceles, sobre todo en el país que impulsa las banderas de la libertad como es Estados Unidos. Así que yo esperaría que esto se pueda corregir prontamente, y además que está basado en un argumento que es preocupante. El tema de los trabajos forzosos no es algo que nosotros podamos respaldar. Por supuesto. Llegamos hasta acá con el primer café. Gracias por participar. Agustín Romero, Raúl Soto, Lautaro Carmona, Jorge Guzmán. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Buena semana. Chao. Que tenga buena semana también. Chao. Chao, muchas gracias. Tómense un armonil. Ya, chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.